qué te parece si cierras tus ojos? Vamos a orar pidiéndole a Dios que tome el control de este tiempo, que tome el control de los aires, que tome el control de tu espíritu y que sea su misma presencia y el mismo Espíritu Santo revelándote la palabra en esta mañana. Así que pon las manos en tu corazón y vamos a orar en esta mañana. Padre, muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque es un privilegio, Padre, el estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque tu misericordia se extiende sobre cada uno de nosotros en estos tiempos donde hay guerras, donde hay hambres, donde hay enfermedades. Tú nos cuidas, Señor. Yo te pido que en esta mañana tu palabra sea revelada a cada uno de tus hijos y que tu Espíritu Santo siembres esa semilla en buena tierra, en la cual pueda dar un fruto al 100%. Hoy, Padre, dejamos que tú hables a nuestro corazón y que tú seas el encargado de ministrar a tu iglesia. Hoy bendecimos, Señor, tu nombre y te damos gracias por todo lo que vas a hacer en esta semana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Y bueno, simplemente ahí te recuerdo que pongas tu celular en vibrador para que no interrumpa la prédica y la grabación. Y bueno, hoy vamos a estar tratando, si me pueden poner el título de la enseñanza de esta mañana, y se llama ¿cómo? Verdadera fe. Hay una fe que proviene de nuestra carnalidad, pero hay una fe que es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto que el Espíritu Santo es el único que puede producir en la vida de una persona. Así como vemos que hay una paz que proviene del hombre, hay una paz que proviene como fruto del Espíritu Santo. Y esos frutos son los que nosotros debemos buscar, los verdaderos frutos. Y a veces podemos confundirnos, por ejemplo, con la paciencia que tenemos como personas, pero es muy diferente la paciencia que es como fruto del Espíritu Santo. Y por eso hoy te quiero hablar de este fruto que es muy importante, que es la fe. Y por eso el título de esta mañana se llama ¿cómo? Verdadera fe. Hoy yo quiero que tú analices, que tú hoy te preguntes, ¿qué fe es la que está realmente en ti? ¿Es una fe que ha provenido pues de tu mente, de tu alma? ¿O es una fe realmente que ha sido un fruto del Espíritu Santo en tu vida? Y por eso hoy vamos a estar tratando este tema que es la verdadera fe. Y quiero por favor que me acompañen y si me pueden poner ahí en las pantallas. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, verso 17. Y esta es una palabra que tú debes entender. Y dice así la palabra de Dios: porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por la fe. Dice, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, la fe que proviene del Espíritu Santo es la que nos tiene que hacer vivir en estos tiempos de dificultades, donde vemos como ahorita que Israel está en guerra, y quizá como las cosas no suceden cerca de nosotros, a veces hacemos caso omiso a lo que está pasando alrededor. Pero tú no sabes si el día de mañana nuestra nación se puede enfrentar a una situación como esta. Han pasado muchos años desde la Segunda Guerra Mundial. Pero sabes, así como están las situaciones en estos tiempos, en cualquier momento puede pasar un suceso, puede pasar un acontecimiento y puede que nuevamente otra vez todo el mundo pueda estar en guerra. Y la Biblia aquí nos está diciendo que está escrito,
mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. No sé si te has dado cuenta, pero las situaciones ahora son más difíciles. En verdad, luego platico con personas, me invitan, escucho y veo que las situaciones cada vez están más difíciles. Cuando viene, por ejemplo, un desánimo, híjole, ¿cómo cuesta levantar a una persona? Cuando hay una prueba familiar, las pruebas familiares ahora son más difíciles. Y platicábamos en un desayuno que es porque hay más maldad en estos tiempos. La maldad ya está saliendo de nuestras casas. O incluso en las mismas casas la maldad se puede encontrar. Y por eso el amor se enfría, por eso la fe se apaga. Y si nosotros no procuramos vivir en esa verdadera fe, pues tenemos la posibilidad y el peligro de poder morir. Y la misma Biblia nos enseña que lo que ha vencido a este mundo es la fe. No hay otra cosa, no es la experiencia, no es la sabiduría, no es la misma unción y la autoridad, sino es que la fe. Y por eso debemos entender que nosotros debemos tener una fe auténtica, una fe verdadera, una fe que provenga del fruto del Espíritu Santo. Y también quiero que me acompañen al libro de Santiago. Santiago, capítulo 2. Esta parte de la palabra nos habla acerca de la fe. Les he compartido que es necesario que la persona que tenga fe, es importante que a través de las obras se pueda ver reflejada esa fe, pero que también las obras no son lo que nos va a dar la salvación, pero la fe sí necesita ver de esas obras. Quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 2, verso 26, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está ¿qué? Muerto, así también la fe sin obras ¿qué? Está muerta. O sea, tú no puedes decir que tienes fe si las obras que haces no hablan, no sustentan la fe que estás diciendo profesar. Una vez más, este es un pasaje muy interesante en el cual debemos poner mucha atención. Y fíjate cómo compara la fe. Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está ¿qué? Muerto, dice, así también la fe sin obras está muerta. Y cuando leía este versículo y estaba meditando un poco acerca de este pasaje, nuevamente recordé cuando mi mamá partió y yo estuve presente cuando ella partió, y realmente yo pude ver cuando pues en un instante pasó de vida a muerte. Y pude comprender esta parte de la Biblia que dice: como el cuerpo sin espíritu está muerto. Y yo pude ver realmente cómo su espíritu pues salió de ella, y en un instante la muerte ya estaba sobre su vida. Y cuando yo leo este pasaje pude entenderlo de una manera aún más clara, porque yo pude vivir esa experiencia. Y la segunda parte dice: así también la fe sin obras está muerta. Y yo quiero tratarte de hacer entender que la fe, como dice aquí la palabra, es como un cuerpo, como de una persona, pero que las obras son lo que lo mantienen viva. Por eso tu fe no puede estar solamente basada en las palabras, en las ideas que expresas, diciendo: no, pues yo tengo fe en que esta situación va a mejorar, pero nada más se queda como un pensamiento, pero no haces nada para resolver ese problema, esa circunstancia. A veces decimos: yo tengo fe en que Dios va a arreglar todo, pero nosotros no hacemos nada para hacer que esa situación se pueda arreglar. Y es muy importante que entiendas este verso, porque yo quiero que cuando tú salgas de esta reunión, tú puedas poner por obra esa fe que Dios y el Espíritu Santo va a poner como un fruto en tu vida. Amén.
siendo sinceros, ¿cuántos han fallado en que su fe realmente se manifieste en esas obras? Yo pienso que la mayoría, porque si realmente se manifestaran esas obras, seríamos diferentes, veríamos situaciones totalmente diferentes. Pero a veces nos quedamos simplemente con la idea de lo que es. Pero realmente aquí es muy importante que nosotros podamos hacer que la palabra pueda tener un efecto en nuestras vidas. Entonces vamos a regresarnos para entender más acerca de este pasaje. Y vamos a regresarnos al verso 14, que es aquí donde este siervo, Santiago, nos empieza a relatar acerca de la fe. Entonces estamos en Santiago capítulo 2 y vamos a leer el verso 14. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Aquí la Biblia nos está diciendo qué caso tiene que una persona pueda decir que tiene fe, pero realmente pues no se está demostrando en esas obras. Y por eso la Biblia después hace esta pregunta: ¿podrá esa fe salvarle? ¿Podrá esa fe que no tiene obras, que es una fe muerta, salvar a esa persona? Y debemos entender que dice que con la boca se cree para justicia, ¿cómo va ese pasaje? Si alguien me lo puede recordar, se me vino ahorita. Con la boca se confiesa para salvación. O sea, cuando nosotros confesamos a Jesús, necesitamos realmente hacerlo con una convicción. Necesitamos estar seguros de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, yo quiero que hoy tú analices cómo fue esa vez cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón. ¿Cómo fue esa convicción en ti cuando dijiste esa oración? Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón y te pido que tú vengas a vivir en él, que borres mis pecados y que tú, Señor, escribas mi nombre en el libro de la vida. Realmente, cuando yo lo hice con convicción, porque simplemente cuando a una persona se le invita a hacer esa oración, pero si lo dice sin convicción, es simplemente como una canción que tú repites y que no tiene efecto en tu vida. Pero cuando tú la dices con seguridad, créeme que esa oración tiene un peso en los cielos. Y por eso también a veces nuestras oraciones no tienen un peso, porque solamente las decimos como algo que viene de nuestra cabeza, viene de nuestra mente como una necesidad, pero no oramos con fe creyendo en que Dios puede responder. Y por eso aquí esta pregunta decía: ¿podrá la fe salvarle? Verso 15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí están entendiendo esta parte? Diciendo, tú le puedes decir a un enfermo: ¿sabes qué? Ora. O tú puedes orar por una persona diciéndole: ¿sabes qué? Dios te puede sanar. Pero si realmente tú no haces un poco más para que esa persona pueda estar bien, pues es una fe muerta. Y por eso muchas personas se desilusionan, se frustran, porque no pueden ver realmente en activo esa fe. Yo me pongo a analizar por un momento esos 4 jóvenes que llevaron al paralítico a llevarlo delante de Jesús. Y cuando nosotros vemos esa historia, vemos que la fe de los amigos fue la que produjo el milagro. Pero esos amigos no solamente le dijeron: conocemos a una persona que puede sanarte, que puede curarte, que te puede levantar, sino que hicieron los amigos, fueron y llevaron a ese paralítico delante de Jesús. Y cuando vieron que Jesús estaba dentro de una casa, vieron la primera dificultad, que Jesús estaba ocupado, que el lugar estaba lleno.
Pero sabes, esa fe que tenían los amigos les hizo ver la manera de que ese paralítico pudiera estar realmente cerca de Jesús. Y utilizaron hasta el último recurso para poder llevar a ese paralítico delante de Jesús. A veces nosotros solamente como que nos quedamos en el, mira, yo conozco a esa persona que te puede curar. Yo conozco a esa persona que te puede cambiar. Y dejamos a las personas que ahí sigan. Imagínate si al paralítico lo emocionaron de decir, pues sí, qué padre que Jesús me va a sanar, pero ¿quién me va a llevar? Yo no puedo caminar. Y sabes, fueron los amigos que llevaron a ese paralítico hasta Jesús. Y ahí vemos que una gran manifestación sucedió en las personas que estaban alrededor, porque se asombraron de que Jesús levantó a un paralítico. Eso era algo que no se había visto antes, era algo que no se había presenciado durante mucho tiempo, pero que Jesús lo hizo para dar un testimonio poderoso acerca de la fe, que la fe necesita esas obras para poder ser evidenciada. Amén. Y hoy quiero que tú le preguntes a la persona que está a un lado de ti, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está esa fe que estás diciendo? ¿A cuántos realmente han visto esa evidencia? Y hoy quiero que vayamos también, que no perdamos de vista este versículo que acabamos de ver, pero hoy vamos a estar también, permítanme tantito, vamos al libro de Marcos y vamos a ver esta historia. Está en Marcos capítulo 2. Dice capítulo 2, verso 1. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron ¿qué? Muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Aquí viene lo importante, verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado ¿por qué? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí podemos ver que a Jesús le sorprendió la fe, no del paralítico, sino de los amigos. Porque Jesús vio que, pues obviamente Jesús estaba predicando y él estaba viendo pues que había una multitud, que todo estaba lleno. Pero que estos amigos hicieron hasta lo imposible y que abrieron el techo y por un lecho ahí pues metieron al amigo. Quién sabe, lo amarraron con lazos, no sé si, a veces tenemos la idea como que pues descendió derechito, ¿no? Pero la Biblia dice que pasó por un lecho, o sea, un huequito. Entonces a lo mejor ahí va el paralítico amarrado así, hacia abajo, boca arriba, y Jesús sacándose de onda ahí. Y órale. Y dice, al ver la fe de ellos, verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados ¿qué? Te son perdonados. A veces la salvación de otras personas va a radicar en la fe que nosotros estamos profesando. ¿Sí escuchaste esto que te acabo de decir? A veces la salvación, la sanidad, la liberación, la provisión de otras personas en sus necesidades va a venir a causa de tu fe. Pero si no hacemos nada, pues no va a pasar nada. Si no ponemos la fe
en acción, no va a pasar nada. Dice el verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y cuando uno tiene fe, pero una fe carnal, siempre dice, pero a ver, en vez que los fariseos vieran el poder que se manifestó en ese paralítico y que lo levantó, ellos estaban viendo las palabras que estaba diciendo Jesús. Pero ¿por qué esta persona está diciendo tus pecados son perdonados? En vez que pudieran darle gracias a Dios por la obra que se había hecho en ese paralítico. ¿Sí se dan cuenta de eso? Verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Verso 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho y anda? Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí hay algo muy importante de esta historia que a veces no tomamos en cuenta. La sanidad vino hasta este punto de confrontación. Porque si nosotros regresamos al verso 5, dice que Jesús, al ver la fe de sus amigos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, ahí hubo una obra de redención en los pecados del paralítico, mas no había sido levantado todavía. ¿Sí se dieron cuenta de ese pequeño aspecto? Y cuando hubo esa pequeña confrontación con los escribas, hasta esta parte del verso 11 le dijo, a ti te digo que levántate. Y esto es algo que yo había leído durante mucho tiempo, pero no me había dado cuenta de este pequeño detalle. Que la primera vez que Jesús habló con el paralítico, simplemente le dijo, ¿sabes qué? Tu maldad ha sido perdonada. Quizá Jesús discernió en ese momento que ese paralítico estaba lleno de pecado. A pesar de la condición en la que se encontraba, estaba lleno de pecado. Porque antes de recibir el milagro, antes de recibir la sanidad, Jesús primero tenía que perdonar la maldad que había en el corazón de esa persona. Y así también sucede en estos tiempos. Antes de que Dios traiga sanidad, traiga liberación, traiga una manifestación poderosa, primero Dios quiere restaurar y purificar el corazón. Porque a veces le pedimos cosas a Dios, pero nuestro corazón está lleno de maldad y por eso no vemos respuesta. ¿Por qué crees que muchas personas dicen, es que ya le pedí a Dios esto y no me responde? Pero primero hay que examinar su corazón. Primero tiene que ser perdonado. Y ya después vemos en el verso 11, dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Y vete a tu casa. Verso 12, ¿qué fue lo que pasó? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, dice, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Sabes por qué todavía no vemos cosas impresionantes? Porque no estamos poniendo nuestra acción por obra. Aquí, después de que este paralítico fue sanado, no se menciona nuevamente a los amigos. Se menciona ya la sanidad de esa persona que salió pues gozoso, pero ya no se vuelve a mencionar a los amigos. Y la Biblia dice que en estos tiempos se levantarán muchas personas amadores de sí mismas, que quieren buscar ser vistos, que quieren buscar reconocimiento, que quieren buscar pues la gloria. Y aquí vemos el ejemplo muy, muy claro de lo que es realmente servir a Dios.
Esos amigos simplemente pusieron la fe por obras, pero ellos no recibieron la gloria, no recibieron un reconocimiento. La gente no dijo, wow, bravo por esos 4 amigos, vamos a hacerles una fiesta, vamos a reconocerlos, ¿no? Dice aquí que cuando el milagro sucedió, que todos se asombraron y glorificaron ¿a quién? A Dios. Y por eso también a veces Dios no responde, porque nosotros queremos ser vistos, queremos que nos digan, wow, este oró impresionante, este fue e hizo algo sobrenatural. Obviamente, pues todos queremos que Dios nos utilice, que Dios nos levante y que Dios también nos dé pues como un reconocimiento de la labor que hacemos, ¿sí o no? Eso es algo normal. Pero primeramente Dios tiene que ver nuestra fe haciendo realmente esas obras que se necesitan. Y cuando nosotros hagamos eso, vamos a ver cosas que no hemos visto en estos tiempos. ¿Cuántos quieren ver cosas que todavía no ven suceder? Yo las quiero ver, pero necesitamos poner nuestra fe en acción. Regresemos otra vez a Santiago. Dice el verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí vemos que también los demonios, ¿qué? Los demonios creen. Créeme, a veces hasta los demonios creen más en Jesús que las mismas personas. Porque los demonios ya saben lo que Jesús hizo hace más de 2000 años atrás. Los demonios saben que Jesús liberó. Los demonios saben que Jesús sanó. Los demonios saben que Jesús restauró. Y por eso cuando la fe es puesta en acción, los demonios tiemblan. Pero a veces los que temblamos somos nosotros, ¿ya? Ay, ahí está bien enchamucado, ay, mejor ni me le acerco. Ay, híjole, no, por este no oro porque este está metido en brujería. No, mejor con el que tiene gripita, con ese sí voy a orar. No, tenemos que enfrentarnos a toda situación, porque debes recordar esto, que los demonios ¿qué? Tiemblan porque reconocen el poder de Dios. Vamos a seguir leyendo, verso 20. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Por qué? ¿Por las obras? Dice el 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Veamos el ejemplo de Abraham. Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo. Y Abraham acepta y emprende un viaje hacia ese monte donde iba a hacer ese sacrificio. Y después le dice a sus siervos, ¿saben qué? Ustedes me esperan aquí y yo y mi hijo iremos y ofreceremos sacrificio a Jehová y regresaremos. O sea, Abraham estaba creyendo que realmente la promesa que Dios le dio no le iba a traer tristeza, no le iba a traer amargura, sino que le iba a traer ¿qué? Bendición. Pero él ¿qué? Obedeció. O sea, él tenía esa fe, pero también tuvo que poner por obra esa fe. Y la obra fue que él llevó a su hijo hasta ese altar y que no dudó en levantar el cuchillo y sacrificarlo. Y fue cuando ahí Dios vio y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Detente, porque he visto que no me has negado a tu único hijo, y a causa de esto, ¿qué? Yo te voy a bendecir. Yo
seré tu Dios y yo haré cosas grandes. Dice el 24, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y regresamos al verso que leímos al principio, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y yo quiero que hoy tú reflexiones en este día, en esta mañana, esa fe que has demostrado en estos tiempos, en las dificultades, en las enfermedades, en la escasez, en esas pruebas difíciles que quizá tú has orado y has dicho, no, pues sí, voy a creer, no, sí voy a hacer esto, voy a confiar. Pero ¿qué ha pasado con esa fe? ¿Cuál ha sido el resultado que te ha producido esa fe que has confesado en esa situación? Y por eso debemos entender que nuestra fe debe ser una fe auténtica, debe ser una fe que abra los cielos, que mueva montañas, una fe realmente que provenga del Espíritu Santo. Porque si no, como dice la palabra, vamos a estar engañándonos a nosotros mismos. Y es muy feo que una persona viva engañada toda su vida. Y por eso vemos muchas personas que se enfrían, personas que se alejan de Dios, porque su fe era una fe que muerta. Pero yo le pido a Dios con todo mi corazón que la fe tuya sea una fe auténtica. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios? Como ese pasaje que vimos cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? El enemigo ha pedido permiso para zarandearos como trigo. Pero Jesús, ¿qué? Le dijo, pero yo he rogado por ti, ¿para qué? Para que tu fe no falte. Y una vez confirmado esto, ve y fortalece ¿qué? A tus hermanos. O sea, cuando la fe haya nacido en ti como un fruto del Espíritu Santo, lo primero que vas a hacer, la vas a poner por obra y vas a fortalecer a los otros 11 discípulos que estaban ahí. Y eso es lo que debemos entender, la fe debe estar puesta por obras. Por eso hoy reflexiona, medita, analiza qué clase de fe has mostrado en este tiempo. ¿Qué clase de fe realmente te ha dado la victoria en este punto? Y sabes, yo veo en este tiempo mucha gente derrotada. Veo muchas personas que están perdiendo la fe. Muchas personas que están abandonando la fe. De hecho, está escrito en la palabra de Dios que también a causa de la maldad muchos van a caer en esa maldad y van a abandonar su fe. Se me fue la palabra, van a caer en apostasía. Y que eso es, ¿qué es la apostasía? Cuando una persona renuncia, cuando una persona claudica en lo que estaba profesando y creyendo. Y si te das cuenta, muchas personas en estos tiempos están cayendo en apostasía, están renunciando a la fe que venían profesando. ¿Pero por qué? Porque era una fe sin obras, era una fe muerta. Y por eso a mí me impresiona tanto este pequeño pasaje y me gustaría que tú lo subrayaras ahí en tu Biblia o si lo quisieras anotar en Santiago capítulo 1 verso 26. Dice una vez más, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿qué? Está muerta. Hoy pon las manos en tu corazón y dile, Señor, que mi fe sea una fe viva, sea una fe auténtica. Y dile a la persona que está a tu lado que tu fe sea una fe viva, una fe auténtica. ¿Sabes? En la Biblia podemos encontrar
tantas situaciones que realmente la fe tuvo que ser puesta en obras para que podamos entender realmente que necesitamos que nuestra fe pueda ser manifestada en estos tiempos. Quiero que me acompañen Primera de Timoteo capítulo 6, verso 11. Primera de Timoteo capítulo 6. ¿Ya lo tienen ahí? Primera de Timoteo capítulo 6 verso 11 dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y qué dice después? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y ¿qué? La mansedumbre. ¿Sabes? Otro punto acerca de la fe. Cuando Moisés envió a esos 12 varones a espiar la tierra, vemos que 2 de ellos vieron la realidad que estaba pasando en esa nación que tenía que ser conquistada. Josué vio los gigantes, Josué vio la dificultad, Josué vio que realmente carnalmente era imposible ganarle a esos filisteos. Pero él regresó con una fe auténtica diciendo: Moisés, ¿sabes qué? Realmente sí podemos conquistar esa nación. Y sabes, cuando hay una fe muerta, quiero que tú puedas entender esto. Cuando hay una fe muerta, tú puedes traer pesimismo en todas las situaciones que estás atravesando. Porque sabes, 10 de esos 12 varones trajeron una fe muerta, diciéndole: ¿sabes qué, Moisés? Es imposible, es realmente muy difícil. Vimos a los hombres de aquella nación y comparados con nosotros parecíamos ¿qué? Langostas. Y sabes, vino un pesimismo a todo un pueblo a causa de una fe muerta. Cuando hay una fe muerta, viene el pesimismo en el hogar. Hay un pesimismo en todas las áreas de tu vida. Y por eso tú no puedes permitir que esa fe muerta afecte a tu familia, afecte pues lo que Dios te ha dado, tu negocio, tus bienes, tu salud. Cada vez que una persona me dice: pastor, es que me dijeron que tengo mal esto, yo les digo: ¿sabes qué? Eso es lo que dicen los doctores. Pero otra cosa es lo que pueda decir Dios. Y a veces el mismo pesimismo es lo que realmente da fruto en nuestras vidas. Es que, pastor, dice el doctor que me voy a poner peor y ya no sé qué hacer. Y esa es la fe que nosotros estamos transmitiendo incluso a nuestro mismo cuerpo. Y cuando menos te das cuenta, ya estás bien jodido. Ay, pastor. Entonces debemos cuidarnos del pesimismo. ¿Cuántas palabras yo no he escuchado de pesimismo en la ciudad? No, pues está bien violento el asunto, está bien jodido, que no hay economía. Yo digo, pero no, todo va a estar bien. Hay que confiar en que el turismo que venga pues va a comprar, va a bendecir a los negocios, a todos los comercios. Porque si tú estás transmitiendo el pesimismo, eso es lo que va a sobrevenir sobre tu vida. Y por eso Dios tomó cartas sobre el asunto. ¿Y sabes qué fue lo que pasó con ese pesimismo? Dios le dijo: pues bueno, a causa de que ustedes no creyeron, toda esta generación no pasará ni verá la tierra que yo le he prometido a Israel. Wow. Solamente la nueva generación
y de los viejitos, Josué y Caleb, porque ellos creyeron realmente que eso puede suceder. Imagínate, a toda una generación, si el pueblo era como de unos, no sé, 600,000, 900,000, 1,000,000, ¿qué parte realmente entró a la tierra prometida? ¿A causa de qué? Del pesimismo. Por eso el pesimismo puede afectar tu vida, puede afectar tu salud, puede afectar tu familia. Familias, hogares, no dejen que el pesimismo entre en la puerta de sus casas, porque puede destruir, puede afectar las mentes, el corazón. Siempre debes decir palabras de esperanza, palabras de fe, pero que esa fe venga en acciones. Que si tú dices, híjole, es que no tenemos, pero vamos a tener, vamos a vender algo, nos vamos a mover, vamos a hacer que algo, pero de que vamos a tener, vamos a tener. Pero si dices, híjole, es que no hay, te vas a parecer a esa mujer. No, Padre, pues ya me queda solamente esta poca harina, este poco aceite, y cuando lo coma ya nos vamos a morir. Y por eso es importante la gente con la que te rodeas, la gente con la que te transmite algo. Y por eso esa viuda que estaba pobre estaba con el profeta de Dios y le dijo, ¿sabes qué? Tú dame esa última torta con ese pan, con esa harina y con ese aceite, porque Dios va a actuar. Y sabes, después de que la mujer le dio ese pan, vino la bendición de Dios. ¿Sabes qué? El pan, la harina ni el aceite nunca van a escasear sobre tu hogar. Pero porque hubo un hombre de fe que realmente quiso hacer que esta mujer pusiera su fe en obras, diciéndole, pues, híjole, si te doy esto me voy a quedar nada. No, ¿sabes qué? Dámelo. Ten fe, cree en que Dios va a hacer una obra, en que Dios te va a proveer. Iglesia, tú tienes que tener fe hoy en que Dios te va a levantar, en que Dios te va a ayudar, en que Dios va a hacer una obra en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus finanzas, en tu espíritu. Pero si dejas que el pesimismo llegue a tu vida, quizá no podrás ver esa tierra prometida. Y entiendo, porque lo he pasado, a veces las circunstancias, las situaciones visibles son pues sí, muy difíciles. Y llega el pesimismo, pero sabes, es más la fe, porque recuerda lo que dice la palabra de Dios. Nosotros caminamos ¿qué? Por fe y no por vista. Dile a la persona que está a tu lado, sacúdelo y dile, caminamos por fe y no por vista. Dile, levántate. Vamos otra vez al libro de Santiago, Santiago capítulo 1, verso 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, ¿y qué? Y le será dada. Pero nuevamente, verso 6 dice, pero pida con fe. Repite conmigo, pero pida con fe. ¿No qué? Iglesia, pide con fe, pero pide con fe. No dudando, porque cuando hay duda, cuando hay incredulidad, no va a pasar nada. Pero cuando hay fe, mira, vas a ver las cosas porque las vas a ver. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Dice, porque el que duda
es semejante a la onda del mar, que es que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es el pesimismo, así es la incredulidad. Nos vamos dejando guiar por una cosa mala, por otro comentario malo, por otra situación mala, y somos llevados así, como las olas, por el viento, de un lado ¿qué? A otro. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esta es una palabra muy fuerte. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. O sea, si tú estás dudando de que Dios pueda hacer algo, no pienses que Dios te va a dar lo que le estás pidiendo. Por eso aquí Santiago decía, pero pide con fe. Esa pequeña palabrita, pero pida con fe, pidan con fe, pero pidan con fe, con una fe realmente auténtica, con una fe realmente que las obras puedan evidenciar el fruto de esa fe. Amén. Verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿en qué? En todos sus caminos. Dice, el hermano que es de humilde condición, pues dice, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas ¿qué? Sus empresas. O sea, por eso no nos confiemos de que pues tenemos todo bien, porque en un día, en una situación, todo se puede venir abajo. A Job en un día, de toda esa riqueza que la Biblia decía que era más rico que todos los orientales, en un día se le acabó todo. En un día no tuvo nada. En un día toda esa riqueza, todo ese poder, decía que tenía bueyes, asnos, siervos, siervas, ganado. En un día lo perdió todo. Pero hay algo que no perdió, que fue la fe. Quería caer en incredulidad, pero ahí mismo Dios lo confrontó y le decía, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? ¿Dónde estabas? A ver, dime. Y ahí fue confrontado. Y vemos que la restauración de Job fue cuando él oró por sus amigos. Y dice que Dios le restituyó aún más de lo que había perdido. ¿Cuántas veces hemos escuchado, Dios te va a restaurar, restituir todo lo que el enemigo te había quitado? ¿Sí o no? Lo hemos escuchado. Pero ¿por qué no lo has visto? Porque hay incredulidad todavía. ¿A poco no hemos escuchado muchas veces, Dios te va a restituir todo lo que el enemigo te ha quitado? Y créeme que el enemigo nos ha quitado mucho. Nos ha quitado mucho en nuestras familias. A mí me da mucho coraje lo que el enemigo hace. Y lo que pues hizo en mi familia, a mí me da mucho coraje. Y por eso le digo, pues ahora yo me voy a levantar más, yo voy a permanecer más, yo me voy a esforzar más. Porque tú no tienes parte ni suerte. Y ya no puedes robarnos más de lo que nos has robado. Pero también no es fácil. El esforzarse, el levantarse, el orar, el comprometerse, no es fácil. Uno puede decir, pero yo sí creo que todo va a estar bien, yo creo que me voy a levantar, yo creo que vendrán tiempos mejores. Pero si no haces nada para que eso venga sobre tu vida, pues no va a pasar. Dice el verso 12, estamos en Santiago 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene prometido, ¿qué? A los que le aman. Entonces de aquí, ¿cuántos son bienaventurados porque están soportando las pruebas, soportando las tentaciones? ¿Eres bienaventurado?
Dile a la persona que está a tu lado, eres bienaventurado. Dile, porque he visto que te ha tocado difícil y estás aquí, estás soportando, estás poniendo la frente en alto, porque sabes, Dios tiene preparado para ti una corona. Una corona. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso la Biblia dice que cuando Job le aconteció todo esto, dice que Job nunca le echó la culpa a Dios de todo lo que le había sobrevenido. Y así lo dice la Biblia, y en esto no pecó a Job, porque nunca le echó la culpa a Dios de lo que le había sobrevenido. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, ay, es que Dios me quitó esto, es que Dios permitió esto, es que Dios me tiene a prueba, me tiene castigado? No, cuando Dios castiga, mira, no estarías llorando, estarías derritiéndote, clamando. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿qué? A nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? A muerte. Verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso la Biblia dice que la bendición de Dios ya está. Así lo dice la Biblia, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Pero que depende de ti y de mí, depende de nuestra fe, con obras, hacer que esas bendiciones que están en el reino espiritual desciendan a lo natural. Por eso hoy, iglesia, tú tienes que cambiar tu manera en cómo has visto la fe o en cómo has practicado la fe, y que hoy nazcas a una fe auténtica. Ahora les hago esta pregunta: ¿crees que esa situación que estás pasando puede mejorar? ¿Qué vas a hacer para que mejore? Esas obras, tienes que hacer esas obras. Hoy te voy a pedir que te pongas de pie. Con esto quiero terminar. Juan capítulo 11, verso 38. Juan capítulo 11, verso 38. Dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y a veces nos comportamos así: Señor, pues ya, ¿qué puedes hacer? Señor, ¿no ves que esta situación ya hiede, ya apesta? Ya no hay solución, Dios. O sea, ¿qué puedes hacer? Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Y eso, iglesia, es lo que Dios te dice en esta mañana. ¿No te he dicho ya? ¿Dios no te ha dicho ya que si crees verás su gloria? ¿Dios no te ha dicho que si crees verás sanidad, verás restauración, verás liberación? ¿No te lo ha dicho ya Dios? Cambia esa fe muerta por una fe viva, por una fe auténtica, por una fe que proviene como fruto del Espíritu Santo. Quita de tu vida esa fe carnal que proviene de tu mente, proviene de tu sabiduría, de tu razonamiento, y pídele al Espíritu Santo en este día que realmente ponga una fe auténtica. Hay una parte en la Biblia que nos habla acerca de lo que la fe hizo. Por la fe Abraham, por la fe un montón, por la fe Noé, por la fe tantas cosas que esos grandes de Dios, hombres de Dios y mujeres de Dios vieron a causa de la fe. Y sabes, es importante que en ese libro que Dios ya escribió acerca de ti, que pueda decir, por la fe, fulano de tal ha vencido esta prueba. Por la fe, fulano de tal fue levantado. Por la fe, fulano de tal venció la enfermedad. Por la fe, fulano de tal venció la escasez. Por la fe, fulano de tal venció la adversidad. Por la fe, porque creyeron y no dudaron. Pero si dudas, como dice en la palabra, no creas que Dios te va a responder, no creas que algo va a suceder. Por eso Santiago decía, pero pide con fe, pide con fe. Hoy vas a cerrar tus ojos en esta mañana y primeramente le vas a pedir perdón a Dios. Si la fe que habías mostrado hasta este día era una fe muerta, una fe sin obras, una fe en la cual no se veían resultados, hoy te voy a pedir que abras tu corazón, que abras realmente tu corazón, que hoy le digas, Señor, perdóname, Padre, porque mi fe fue una fe, Señor, muerta, fue una fe negligente, fue una fe pesimista, Señor. Padre, no he podido ver tu gloria porque he dudado tanto, Señor. He dudado tanto, Padre, que me da pena confesarlo, pero hoy acepto, Señor, que mi fe no ha sido una fe auténtica, Padre, porque mi fe no ha conquistado, mi fe no ha restaurado, mi fe, Señor, no ha ayudado a alguien más. Pero hoy, Padre, quiero nacer a la fe, Señor. Yo quiero que el Espíritu Santo produzca ese fruto de la fe, produzca en mi interior ese fruto, Padre, para poder creer. Dile, Señor, hoy yo decido creer, hoy decido quitar de mi mente, de mi corazón, toda duda, toda incredulidad, todo pesimismo, Señor. Pero dile, Padre, perdóname por no creer en ti. Perdóname, Señor, por dudar de ti. Perdóname, Señor, porque quizá te llegué a tentar, Dios, en mi ignorancia, diciéndole, pero ¿por qué no hiciste eso? ¿No eres tú acaso todopoderoso? Dile, Señor, perdóname, Padre, porque aún no he comprendido quién eres tú, que tú eres un Dios soberano, eres un Dios poderoso, eres un Dios omnipresente, eres un Dios glorioso. La Biblia dice que la tierra es el estrado de tus pies, Señor, que nosotros somos creación tuya. ¿Cómo no nos vas a conocer? ¿Cómo, Señor, no nos vas a ayudar? ¿Cómo, Señor, si somos tus hijos, no nos vas, Padre, a socorrer? Dile, oh Señor, hoy mi corazón viene quebrantado a pedirte, Padre, una oportunidad para nacer en la fe, para nacer verdaderamente a la fe, Señor. Dile, Padre, yo quiero tener esa fe, creer como creyó Abraham, creer como creyó Moisés, creer como creyó Rahab, creer como creyó Sara, creer como creyó Esther, creer, Señor, como creyeron tantos hombres y mujeres
que no dudaron en ningún momento en que tú ibas a ser fiel, en que tú ibas a proveer, en que tú ibas a sanar, en que tú, Señor, te ibas a manifestar, en que tú ibas a responder, en que tú ibas a enviar fuego del cielo, en que tú, Señor, ibas a traer liberación, ibas a sanar, Padre. Dile, Señor, yo quiero creer, Padre, una vez más. Ahí pon las manos en tu corazón y dile, Señor, permíteme creer una vez más, permíteme, Señor, tener fe y que nazca un clamor dentro de ti diciéndole, Señor, dame fe. Yo quiero tener esa fe, Señor, porque yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver, Señor, manifestándote en esas pruebas, en esas luchas, porque tu palabra dice que lo que ha vencido este mundo es la fe, Señor. Oh Padre, ayúdanos como iglesia a tener fe una vez más, a poder creer que vamos a ser levantados, a creer en que tú, Señor, vas a utilizar nuestras vidas, en que tú vas a formar un nuevo liderazgo, Padre, conforme a tu corazón, a levantar una iglesia, Señor, que esté lista para estos últimos tiempos, una iglesia, Señor, conforme a tu corazón. Perdónanos, Padre, si no hemos creído a tu palabra. Dile, Señor, quita de mí en este día todo espíritu de incredulidad, todo pesimismo, Padre, porque lo que tú has dicho, Señor, tú lo cumplirás, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y si tú has dicho, Padre, que me vas a levantar, me vas a levantar. Si tú has dicho que me vas a ayudar, tú me vas a ayudar. Si tú has dicho que tú me vas a sanar, tú me vas a sanar. Oh Padre, hoy volvemos, Señor, nuevamente a poner nuestra fe en la fuente correcta que es la palabra de Dios. Padre, haz una obra en este día, Señor. Que el Espíritu, Señor, de cada miembro de la iglesia, Señor, pueda ser, Señor, nuevamente nacido a la fe, nacido, Señor, a creer. Padre, hoy creemos en ti, Señor. Aunque la adversidad sea grande, aunque la misma muerte esté cerca, Padre, tú vas a traer, Señor, la respuesta, tú vas a traer la salida, tú vas a traer la liberación, tú vas a traer, Señor, la provisión, porque hoy decidimos, Padre, creer en ti. Hoy nuestra fe se activa porque estamos escuchando la palabra de verdad, porque la palabra de Dios nos está alimentando, nos está nutriendo, está quitando argumentos, está quitando la incredulidad, está quitando con toda amargura, con toda tristeza. Y es esa misma fe que estuvo en esos grandes hombres y mujeres de Dios, la que va a ser puesta en este día sobre esta iglesia, sobre nosotros, Señor. Padre, hoy decidimos confiar en ti, Señor. Dile con todo tu corazón, dile, Señor, ya no volveré a dudar de ti. Ya no dudaré de ti, Señor. No dudaré de tu palabra. No dudaré, Señor, de tus promesas. No dudaré, Señor, de tu poder. Porque así como tú les dijiste a esos escribas que tú tienes la potestad sobre todas las cosas, incluso sobre la muerte. Si hoy tú ves muerte en algo, dile, Señor, yo creo en ti, en que tú lo vas a levantar, en que tú lo vas a resucitar. Si te sentías sin propósito, Padre, hoy voy a creer y seré levantado como ese paralítico, Señor, y saldré caminando, saldré corriendo a caminar este camino de la fe, y voy a perseverar y voy a creer más. Si el enemigo había puesto pensamientos de incredulidad, dile, Padre, hoy yo los voy a quitar, hoy yo los voy a someter, Padre, conforme a la palabra de la verdad, como dice la Escritura, derribando todo
argumento y llevándolo cautivo a obediencia a Jesucristo. Así que todo pensamiento de derrota, todo pensamiento de incredulidad, hoy es llevado cautivo a obediencia a Jesucristo y a lo que dice su palabra, la palabra de verdad, porque el cielo y la tierra pasarán, pero Dios, tu palabra siempre permanecerá. Dile: Señor, pon palabra en mi mente, pon palabra en mi boca, Señor, para que siempre tenga una palabra de verdad, tenga una palabra de poder, y nunca, Señor, la incredulidad venga sobre mí, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Oh, gracias, Señor. Empieza a dar gracias a Dios, iglesia, en este día, porque hoy tu fe va a ser activada, tu fe va a ser nuevamente puesta en ti, y tú verás que esa fe moverá montañas, verás que esa fe hará cosas que no hemos visto, así como esas personas glorificaron a Dios y dijeron: nunca habíamos visto esto así en este tiempo. Hoy tú verás cosas que no has visto, para darle gloria a Dios, para testificar que Él es real, para dar testimonio que Él es un Dios real, para decir que Dios no está muerto, Él está vivo y Él vive dentro de ti, Él está en tu corazón y Él se perfecciona dentro de ti. Oh, gracias, Padre, en este día, Señor, porque los cielos nuevamente se abren, Padre, sobre nuestras vidas. Hoy toda incredulidad, Señor, es desechada, es llevada, Señor, cautiva, obediencia a ti y a tu palabra, Padre. Hoy nos levantamos nuevamente a creer, y pediremos, Señor, creyendo, pediremos confiando. Dile: Padre, hoy yo vuelvo a creer en ti, vuelvo a poner mi esperanza en ti. Padre, hoy deposito este problema, esta carga, esta situación en ti, Señor, porque tú tienes, Padre, la palabra correcta para mí. Y hoy le vas a pedir al Señor, levanta tus manos, le vas a pedir a Dios que te dé una palabra para esa situación que estás pasando. Una palabra rema, una palabra exacta, una palabra que te traiga seguridad. Dile: Señor, estoy pasando esta prueba, necesito una palabra, necesito, Señor, una palabra que me dé dirección, una palabra, Señor, que me ayude a enfrentar esta situación que estoy pasando. Padre, hoy te pido que hagas sensible mi espíritu, Padre, para que cuando busque tu palabra, tú me puedas hablar, tú me puedas guiar y tú, Señor, me puedas responder. Gracias, Señor, en esta mañana, porque tu palabra, Señor, es la que guía, Señor, nuestras vidas, es la que cubre, Padre, este ministerio, es la que está guardando y guardará las familias, Señor. Gracias te damos, Padre, por este día, porque esta semana, Señor, así lo creemos, será una semana de victoria, será una semana de bendición, será una semana de puertas abiertas, será una semana, Padre, donde podremos ver tu mano poderosa. Tú bendecirás a aquel, Señor, que estaba en escasez. Tú responderás, Señor, tú sanarás a aquel que estaba enfermo. Tú traerás, Padre, una respuesta en este tiempo. Y simplemente dile: Señor, habla, que tu siervo escucha. Dile: Padre, habla, porque yo escucharé. Habla, Señor, porque yo estaré atento a la voz de tu palabra. Estaré atento, Señor, a lo que tú quieras hablar a mi vida, Padre. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Padre, fortalece, Señor, con la fe aquellos que están desanimados, aquellos que están caídos. Padre, que también que por nuestra fe, Señor, nosotros seamos como esos amigos de aquel paralítico, que nosotros, Señor, hagamos que nuestra fe haga obras, Señor, que puedan traer vida a nuestro alrededor. Así te lo pedimos en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Padre.